esta observación me dice, si tienes un espacio T invariante, el operador se restringe a otro operador, pero este espacio es más chico. Entonces dice, tal vez tú no sepas cómo funciona T, todo el operador T en el espacio B, pero cuando te restringas a W ya es algo más chico. Ya es algo más chico, entonces esta restricción que tienes puede que tengas más éxito viéndola acá, ¿no? Es algo más chico. Entonces dice, no puedes verlo en algo grande, tal vez lo puedas ver en algo más chico. Esa es la idea de lo que estamos viendo ahorita. Entonces, déjame ver unos ejemplos antes de esta observación la voy a usar. Típica, ¿verdad? Déjame ver unos ejemplos aquí sencillos de subespacios T invariantes. Esa es la definición que hicimos, ¿no? El primer ejemplo. Vamos a tomar entonces tengo voy a tomar cualquier operador lineal. Este ejemplo va a dar varios ejemplos. Para cualquier operador lineal T de B en B, el ejemplo me va a dar varios. Uno, el subespacio 0. El subespacio que nada más consta del 0 es T invariante. El subespacio que consta del 0 es T invariante. ¿Por qué? Pues es fácil, ¿no? Porque esto es obvio. Si calculo T, su único elemento es el 0, entonces nada más lo voy a calcular en el 0, pero T es lineal. Si T es lineal, el 0 va a dar al 0, pero el 0 cae acá, ¿no? Entonces, el único elemento de acá, cuando le calculo T, cae allá, entonces está invariante, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo trivial, ¿verdad? Segundo, el núcleo de T también está invariante. El núcleo de T está contenido en B, ¿verdad? O sea, T va de B en B. También su núcleo está invariante. Porque, pues es una cuenta rápida. Para todo W que tomes en el núcleo, cuando calculo T de W, ¿cuánto me sale? Si W vive en el núcleo, T de W vale 0. Pero 0 vive en el núcleo porque es subespacio, ¿no? El núcleo contiene el 0 y T de W vale. Entonces el núcleo es obviamente T invariante, ¿no? Porque T manda todo el núcleo del 0 y el 0 vive en el núcleo. También, otro ejemplo, la imagen también es T invariante. La imagen de T vive en W, ¿no? O sea, T va de B en W, su imagen vive en el codominio, que es lo mismo que esto, ¿verdad? También es T invariante, ¿no? También está invariante porque tomo cualquier elemento en la imagen, T de W está en la imagen. T de W siempre está en la imagen, esto no tiene por qué, esto puede estar en cualquier lado, T de W siempre está en la imagen. Entonces tomo algo de la imagen, siempre está en la imagen, ¿no? Entonces esos son mis primeros 3 ejemplos obvios. Tienes un operador lineal, siempre el 0 está invariante. El núcleo de T es invariante y la imagen de T es invariante. Otro ejemplo que tengo acá, 4, este mismo ejemplo, tengo cualquier operador. Si lambda es cualquier valor propio de T, si lambda en T es cualquier valor propio, tomo cualquier valor propio de T, sí, lambda es cualquier valor propio de T, entonces el subespacio propio correspondiente a lambda está invariante. El subespacio propio está invariante. ¿Por qué? Bueno, dame cualquier imagen, ¿no? Ya que si tomas para todo W en el espacio propio,
tomo cualquier W en el espacio propio. Si W es 0, T de W es T de 0, pero T de 0 es 0 y 0 vive en el subespacio. ¿No? 0 siempre vive. Entonces, si W es 0, ese ya está. Y si W no es 0, entonces tú tomaste un W en el espacio propio. El espacio propio lo forman el 0 y todos los valores vectores propios. Entonces, si es 0, es invariante. Y si no es 0, entonces W es vector propio. Es vector propio de T, ¿verdad? Con valor propio lambda. ¿No? Porque lo tomaste en el espacio propio que corresponde a lambda. ¿No? Entonces calculemos TW. TW va a ser lambda por W. Pero W, ¿dónde vivía? W vive en este subespacio vectorial. Este subespacio vectorial, ya que tienes un vector adentro, por ser subespacio, lo multiplicas por cualquier escalar, sigue estando adentro. Y ya acabamos, ¿no? Entonces dice, me das cualquier W acá, TW siempre vive acá. Entonces eso quiere decir que el espacio propio es T invariante. Este ejemplo es muy obvio, ¿no? O sea, es un ejemplo muy sencillo, ¿no? ¿No? ¿Preguntas? Vamos a cambiar este. Vamos a poner otro ejemplo. Entonces, este es un ejemplo general. T era cualquier operador lineal, el espacio 0 está invariante, el núcleo está invariante, la imagen y los espacios propios son T invariantes. Este es un ejemplo general, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente ejemplo es muy particular. Ejemplo 2 fue un ejemplo muy particular para aquellos que les gusta ver ejemplos particulares. Voy a tomar T, un operador lineal que va a ser muy fácil. Voy a tomar un espacio vectorial muy sencillo, voy a tener el campo de los reales. Entonces voy a tomar de R2 en R2 el operador lineal. Entonces aquí los vectores, ¿verdad? Los vectores de acá son de la forma X, Y. O sea, este es el plano R2, entonces los vectores son de la forma XY. Voy a dar un operador muy sencillo, vamos a ver que este sea 2x y vamos a cambiar la tercera variable que sea, digamos, x más y. ¿De acuerdo? 2x, x más y. Entonces vamos a dar esto y luego cambiamos, ¿va? Entonces yo tengo este operador lineal, ¿de acuerdo? Y si lo dibujo, aquí voy a pintar a R2, este es R2. ¿Okay? Este es R2, ¿verdad? Vamos a dejar, voy a quitar la X acá. A ver, déjame, voy a hacer la cuenta. Creo que voy a tener que quitar la X en el ejemplo, pero ahorita lo hago, ¿no? No lo hemos hecho y te lo vamos a ver. Si quito la X es muy fácil. Voy a quitar la X, voy a dejar el ejemplo 2x, y, y ahorita lo variamos. Entonces 2x, y es mi operador lineal. Entonces, yo digo que este operador, ¿verdad? Yo tengo, es primero T es lineal. Entonces, es primero T es lineal. Eso es fácil. Segundo, es mi operador lineal, pues son ecuaciones lineales sin término constante. Pues estos son los operadores lineales de R2 en R2. Entonces, yo voy a tomar como subespacio vectorial el eje X. El eje X está contenido en R2. El eje X es este subespacio, si quieren lo pinto acá, es este subespacio, este eje. Entonces, ¿quién es W? El eje X. El eje X son todos los vectores de la forma X, 0, variando X en R, ¿no? Es la recta horizontal, ¿verdad? Los vectores acá tienen coordenada X, 0. Entonces, W está invariante. ¿Por qué?
Pues calculen t de cualquier vector acá, t de x, 0, es que 2x, 0, y esto pertenece a W. 2x, 0 es un vector W, porque los vectores W son los que tienen según la coordenada 0. Entonces, este vector es t invariante. Y también, si tomas W' igual al eje Y, el eje Y son todos los vectores de la forma 0, Y, ¿verdad? El eje Y es W', también es t invariante. ¿Sí? Porque tomas un vector acá y te queda el mismo, ¿no? O sea, tú tomas t de 0, Y, que es 0, Y este vive en W', ¿no? Entonces, en este ejemplo, aquí ya tengo dos subespacios t invariantes. Tomé W el eje X, tomé W', el eje Y son t invariantes. Vamos a tomar otro tercer ejemplo acá. En este espacio vectorial, uno que no sea t invariante. Vamos a tomar como W voy a llamarle W', aquí 4, W', ¿cómo se llama? El subespacio que va diagonal, ¿sí? La recta a 45 grados, ¿no? Recta por el origen de R2 a 45 grados. No, toman esta recta, es la recta a W'. Entonces, W', ¿cuáles son sus vectores? Entonces, como está a 45 grados, esta distancia y esta distancia son la misma, son todos los vectores de la forma x, para x en R. O sea, son las dos coordenadas deben de ser iguales, ¿no? O sea, son los vectores de la recta a 45 grados, ¿verdad? Es la recta x, Yo digo que esta recta no es t invariante. Entonces, W' no es t invariante. ¿Por qué no es t invariante? Pues aquí tengo la operación esta, ¿verdad? Porque si yo calculo, voy a tomar x distinta de 0. X distinta de 0 y calculo t de x, ¿no? O sea, los puntos de W son de esta forma, ¿no? T de x, por definición es 2x, ¿sí? Y 2x, si x es distinto de 0, no está en W'. Porque para los que estén en W', estos dos números deben de ser iguales. ¿Sí? Para que esté en W', las dos coordenadas deben de ser iguales. Y este número no es igual a este porque x es distinta de 0. Si x es 0, aquí 0, 0 sí está. O sea, 0, 0 sí está, pero cuando x distinta de 0 lo tomas por acá, esta cosa queda 2x. Entonces, ¿dónde queda? O sea, lo que va pasando es que esta recta se multiplica por 2. O sea, el eje x se está multiplicando por 2. Y entonces, si esta era x, se sube a 2x, pero la otra cosa, entonces queda acostadita acá, ¿no? ¿De acuerdo? Queda una recta, pero más inclinada que esta. Entonces, este es un ejemplo de un subespacio que no es t invariante. Entonces, es muy fácil, ¿verdad? Ver ejemplos de la noción de subespacios t invariantes. ¿Preguntas con este concepto, jóvenes? No, profesor. ¿Preguntas? Entonces, lo que yo tengo ahorita, voy a poner un teorema, yo tengo un operador lineal, ¿verdad? T es un operador lineal. Tengo un operador lineal y el espacio B le voy a pedir lo que estoy haciendo, que tenga dimensión n finita. O sea, hasta ahorita esta definición no requería que el espacio fuera de dimensión finita.
Pero si le pido que sea de dimensión finita, yo tengo un operador lineal y tengo un espacio de dimensión finita, y tengo W contenido de un subespacio T invariante, yo tengo un subespacio T invariante, ¿verdad? Entonces, por la observación que hice, yo puedo tener la restricción, ¿verdad? Entonces, para la restricción de T a W, la restricción de T a W es TW vale W a W como vi en la observación, ¿verdad? Este es un operador lineal. ¿De acuerdo? Entonces, yo ya tengo dos operadores lineales acá. Tengo el operador lineal que comencé, luego un espacio T invariante, y con que sea T invariante, automáticamente tengo la restricción, pero en un espacio más chico. Es lo que decía. La idea es ver qué pasa con el operador grande cuando tienes en un espacio más chico, pero bajo la condición de que este esté invariante, si no, no tienes este. En este ejemplo, por ejemplo, cuando restringo T a W2', no caigo en W2', caigo en R2, pero caigo en otro lado. Entonces, cuando no está invariante, caes en otro lado, ¿no? Pero cuando está invariante, caes en W. ¿Verdad? Entonces, este es un operador lineal, digamos, más chico que este. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo serán? Bueno, este espacio está contenido en B, este tiene dimensión finita, este también. Entonces, este tiene un polinomio característico, este tiene un polinomio característico. Entonces, para esta restricción se tiene que el polinomio característico de TW divide el polinomio característico de T. Y esta división se da en el anillo en K de X. O sea, este polinomio divide a este polinomio acá. Les recuerdo qué quiere decir que un polinomio divida a otro. ¿Verdad? Yo tengo K de X, son todos los polinomios, ¿no? En la variable X. Y tomas dos polinomios acá, ¿verdad? Dos polinomios acá, digamos con G distinto de 0. Que G no sea el polinomio 0, ¿no? Entonces, este quiere decir no es el polinomio 0. El polinomio 0 es aquel que todos sus coeficientes son 0. Entonces, G de X no es el polinomio 0. Entonces, cuando yo divido f de X entre G de X, si quieren lo hago así como en la secundaria, pongo aquí f de X, lo voy a dividir entre G de X, donde el que divido debe ser distinto de 0. Entonces, cuando divido f entre G, hago mis cuentas como en la secundaria, me queda arriba un polinomio que se llama el cociente, le pongo Q y se lo voy restando a este, y al final me queda un polinomio acá abajo que este se llama el cociente, y este se llama el residuo. Ahora estoy dividiendo f entre G, me queda un cociente, el cociente multiplicado por G, cuando se lo resto a f, me sobra R, ¿no? Entonces, este por este, ¿verdad? Este por este, se lo resto a f, me sobra R. Entonces, ¿qué queda? G de X multiplicado por esto, se lo resto a f y me queda el residuo, ¿verdad? Entonces, sí, esto por esto se lo resto, es al revés, ¿no? A f le resto le resto G de X por Q de X, ¿verdad? Y me queda el residuo. Entonces despejo a f y me queda G de X por Q de X más R de X. Ahora, tanto este Q de X es un polinomio y el residuo también es otro polinomio. Pues a este polinomio le estoy restando el producto de estos dos polinomios. Y la división acaba cuando este residuo es 0, ¿verdad? Con R de X. Es el polinomio 0 o el grado de R de X
es más chico que el grado de P. O sea, se acuerdan en la secundaria, cuando viene un polinomio entre otro, la división acaba cuando llega al residuo 0, o cuando el residuo tiene el grado más chico que G, ya no puede seguir dividiendo. Entonces, si todos se acuerdan de esto, lo escribo de esta manera que es más común, ¿verdad? Lo borro así como lo hacía yo en la secundaria, ¿verdad? Entonces dice, cuando yo divido, si tengo dos polinomios y los divido, me queda esta igualdad. Pero esta igualdad, aquí Q se llama el cociente, R se llama el residuo. En esta igualdad, el residuo es 0 o el grado del residuo es más chico que este. Entonces, primero, si el residuo es 0, entonces esta igualdad me está diciendo que f de x es igual a g de x por q de x. Entonces, se dice que f divide a g. Se dice que G divide a X. G divide a F. Así se pone. Este es el L. G de X divide a F de X. Entonces, cuando yo estoy diciendo acá que este polinomio divide a este, quiere decir que cuando yo divida este polinomio característico entre este polinomio característico, el residuo va a ser 0. Si el residuo no es 0, lo único que sé es que el grado del residuo es más chico que el grado de este, pero no, se dice que no divide. Entonces, si el residuo no es 0, ¿verdad? Si el residuo no es 0, entonces se dice que G de X no divide a F de X y se escribe con esto, cuando este dice divide y este dice no divide, ¿no? Entonces, estas son cosas que vieron ustedes de polinomios. Si alguien tiene alguna pregunta de polinomios, me la puede hacer ahorita. Por cierto, en esta segunda parte del curso voy a estar usando mucho el polinomio característico y otros polinomios. Entonces, bueno, que repasen lo que vieron de polinomios. ¿De acuerdo? Entonces voy a estar viendo el polinomio característico y otros polinomios. ¿Preguntas, jóvenes? No, profesor. Okay. Profesor, yo sí tengo una pregunta, pero respecto a los subespacios T invariantes. Ok, pues tengo este terreno, voy a ver otra vez qué me dice. Tengo un operador lineal, nomás pido que el espacio tenga dimensión finita, tengo un subespacio T invariante y me fijo en la restricción. Si no es T invariante, no tengo esta restricción, ¿verdad? Pero cuando es T invariante, tengo esta restricción, este espacio es más chico, el grado del polinomio característico acá es n, y el grado de este polinomio característico es la, ¿cómo se llama? La dimensión de W, que es más chica que n. Entonces, el grado de este es más chico que n. Entonces, yo digo que este polinomio divide a este. O sea, el polinomio del más chico divide al polinomio característico del más grande. La división se da en donde yo estoy trabajando, o sea, con polinomios. Entonces, la demostración es muy sencilla. Yo nada más voy a escribir los detalles que tengo, cómo se definen cada uno de estos polinomios. Entonces, en la demostración me sirve para repasar cómo se definieron los polinomios característicos. Entonces, la definición de polinomio característico dice, escoge una base de B, toma la matriz asociada a T en esa base y toma el determinante de la matriz asociada a T menos X veces la matriz identidad correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces dice, escoge una base de B, vamos a llamarle B. Entonces, esta es una base de... Pues voy a comenzar con una base de W para calcular este primero. Entonces vamos a ponerle este M, base de W. Entonces, W es un subespacio de B, me doy una base. Entonces, ya que tengo esta base de W, tengo una base de este subespacio chico. Vamos a llamarles W minúsculas para que se vea bonito. W minúscula hasta W minúscula N. Esta es una base de W, pero W es un subespacio de B. Entonces, estos vectores son linealmente independientes en W, pero están contenidos en B. Entonces, estos vectores son linealmente independientes en B. Entonces, tengo M vectores linealmente independientes en B que tiene dimensión N, lo puedo completar a una base de, y se completa a una base
vamos a llamarle B', a una base de B. La base de B la voy a llamar B', y tengo esta que tenía, W hasta WM, y le tengo que agregar más vectores hasta que llegue a la dimensión. El primero que agrego le voy a llamar BM más 1, porque estoy aquí en M, el siguiente es BM más 1, y al final acabo en BM, ¿no? Porque desde 1 hasta M es la dimensión de B. Entonces, estos vectores estaban en W y los que le agregué están fuera, ¿no? Estos están en W y estos están fuera de W. Entonces, esta es una base de B, tiene n elementos, pero lo que dice es, comienzo con una base del espacio chico y la extiendo a una base del espacio grande. Entonces, ¿cuál es la matriz? Digo, ¿cuál es la matriz? ¿Cuál es la matriz asociada a T en la base B'? La matriz asociada a T. La matriz asociada a T en la base B', ¿cómo se calcula? La voy a poner acá, aquí abajo voy a recordar cómo se calcula. Debo calcular T de W1, debo calcular T en toda la base. T de W1 y luego T de W2, y así me voy, hasta que llegue a T de WM. Y luego T de BM más 1, y así me voy hasta que llegue a T de BM. ¿No? Entonces dice, cada uno de estos vectores se debe de poner, se calcula y se expresa como combinación lineal de la base. Entonces voy a tomar este fulano, estoy calculando el vector n, entonces va a ser, lo voy a expresar como combinación lineal de entonces voy a poner A1n W1 más A1m WM más A1 M más 1 B M más 1 más puntos suspensivos, y al final voy a poner, aquí estoy poniendo mal mis números, voy a escribir esto con más cuidado acá para que me quepa. T de BN. T de BN, voy a comenzar acá. T de BN es este vector de acá, entonces va a ser combinación lineal de estos. Entonces voy a ponerle así, ¿no? AN1 W1, y ahí me voy hasta que yo llegue a ANM WM. Y luego AN M más 1 BM más 1 más AN N BN. ¿Ya? Y este va a ser parecido, ¿no? O sea, este va a ser parecido. Sí, este de acá ya no lo pongo, pero es parecido a este. Todos estos son parecidos, ¿va? Pero voy a irme con los primeros. T de W1 va a ser combinación lineal de todos estos. Pero W1 hasta WM, estos vectores que tengo acá, ¿sí? De hecho no tengo que poner el segundo, todos estos vectores que tengo acá, todos estos vectores viven en W, porque esta es una base de W. Entonces, cuando yo los calculo T, porque son T invariantes, estos caen en W. Estos vectores de acá, de este para acá, caen en W. Entonces, cuando los pongo como combinación lineal de esta base, nada más usan los primeros vectores. Entonces voy a ponerlo así, A11 W1 más A1M WM. Y este va a ser, ¿quién? AM1 por W1 más AM más AMM WM. Y los demás son 0, ¿no? Más 0 por todos los demás, porque no usa a estos, nomás se queda hasta acá. Este fulano sí los usa, ¿no? O sea, este tendría AM más 1,1 W1 más AM más 1,M WM más AM más 1,M más 1 BM más 1 más todos los finales. Este sí los usa, ¿no? Estos vectores del M más 1 acá usan todos, pero estos primeros no, nada más usan los primeros M porque son T invariantes, ¿no? ¿De acuerdo? Esta es la clave de observar que los primeros M en la combinación lineal ponen ceros al final para todos estos.
Pero estos últimos no, tienen que poner todo. Entonces, la matriz asociada a T es la transpuesta de la matriz de coeficientes. Vamos a escribir la matriz asociada a T. Ahora, vamos a fijarnos en esto. Este cálculo que tengo puesto acá se refiere a la T calculado en los vectores de W. Entonces, esto es T restringido a W. Esta parte que tengo marcada en naranja acá es T restringido a W. Y T restringido a W lo pone como combinación de los vectores de la base de W. Pero entonces, esta, cuando transpongo esta, ¿qué me queda? Me queda la matriz asociada a TW en la base B. O sea, aquí estoy, esta parte de acá. Y esto me queda una matriz de ceros. Aquí me queda una matriz de ceros, la pongo así. Esta matriz de ceros, esta matriz de acá es M por M. Entonces, esta tiene M renglones y M columnas. Esta. Entonces, este ceros tiene de acá para acá, este pedazo de acá, aquí tiene N menos M, ¿no? Entonces, esta tiene N menos M columnas, digo renglones y M columnas. Esta es una matriz de ceros rectangular. Y luego me voy con esta. ¿Sí? Esta me está dando TM, esta como combinación lineal de estos. Entonces, cuando transpongo, me queda una parte arriba, ¿sí? Esta me queda una parte arriba y una parte acá. Aquí me queda una matriz acá, que no sé de qué tamaño sea, pero ahorita la pongo, y esta matriz va a quedar parada acá, ¿no? Estos coeficientes se ponen parados acá, y me queda una matriz C. Entonces, esta matriz B y B' son la que corresponde a esta parte de acá, ¿no? Esta parte de acá, esta parte que estoy marcando acá, esta parte es la parte que va acá. Entonces vamos a ver. B, esta tiene M renglones y las columnas son N menos M, porque aquí es M. Entonces esta es una matriz rectangular. Pero esta matriz, aquí tiene M, entonces es N menos M. Pero las columnas son N menos M. Entonces, esta es N menos M, esta es N menos M, esta es N menos M. Esta matriz sí es cuadrada. Esta es rectangular, esta es una matriz de cero rectangular, esta es cuadrada. Entonces, cuando yo hago el cálculo de la matriz asociada a T, me sale de esa manera. ¿Preguntas con el cálculo que hice? ¿Jóvenes? ¿No hay preguntas? ¿Puedo borrar el cálculo de aquí abajo? Es un cálculo del primer trimestre cuando se calcula la matriz asociada a una transformación lineal, solo que en este caso la base es muy peculiar, porque parte de la base es de un subespacio de invariantes, lo que me dio esto. Entonces, ya que hice este cálculo de la matriz asociada, ¿quién es el polinomio característico de T? Pues es el determinante de esta matriz, donde le tengo que restar. Es el determinante de esta matriz asociada a B' menos X por la identidad Y. Entonces, a esta matriz le tengo que restar X por la identidad. Pero entonces, esto me queda, vamos a restárselo. La matriz T es esto. X por la identidad, vamos a imaginarla, voy a escribirla acá. X por la identidad, ¿verdad? Esta es una matriz N por M, ¿verdad? Pero la voy a separar en 4 bloques. Aquí voy a poner X por la identidad va a ser X, aquí va a quedar un cacho de la entidad, y aquí va a tener un cacho de la entidad, aquí queda ceros, aquí queda ceros. Entonces, esta es una matriz N por M, pero este pedazo quiero que sea los primeros unos en la diagonal, y estos otros pedazos son los otros unos. O sea, la matriz IN tiene primeros unos n, segundos unos son n menos m. Entonces, esta matriz X por la identidad que tengo acá, me queda IM y n menos m. Y cuando la multiplico por X, X va a quedar acá y X va a quedar acá, ¿no? Entonces, esto va a quedar X por IM, ceros, ceros, X por IN menos m, ¿no? Entonces, cuando se lo resto acá, lo separé de esta manera, porque a esta parte le voy a restar esto. Entonces me queda la matriz asociada a T, W, TW en la base B,
menos X por IN. Y luego acá queda la matriz B, le resto esta matriz de ceros, queda B, a esta matriz de ceros, le resto esta matriz de ceros, queda ceros, y aquí queda C menos X por IN menos M. Entonces, ¿verdad? Este determinante que quiero calcular, ahora se volvió este determinante para el polinomio característico. Entonces, esta matriz, esta de acá es M por M, esta es N menos M por N menos M, estas son rectangulares. Pero un lema que vimos de cálculo de determinantes dice, cuando tengo una matriz de bloques de este tamaño, esta es M por N, esta es N menos M por N menos M, el determinante es determinante de esta por determinante de esta. Entonces, por un lema que probamos hace unos días, esto me dice que es el determinante de esta parte de W menos X y N por el determinante de C menos X y N menos M. ¿No? Pero bueno, vamos a ver, ¿este determinante qué cosa es? Es el determinante de TW menos X por la identidad. Pues esto es nada más el polinomio característico de TW. ¿Y este qué cosa es? Esta matriz cuadrada, le estoy restando esto, esto es el polinomio característico de la matriz C. Este es el polinomio característico de esta matriz, y este es el polinomio característico de esta. Entonces, en resumen, yo ya probé que este es igual a este por este. ¿De acuerdo? Entonces, lo pongo acá. Entonces, vamos para decir las últimas palabras. Por lo tanto, el polinomio característico de T es igual al polinomio característico de TW multiplicado por el polinomio característico de una matriz C que apareció ya. Pero esto quiere decir que este fulano divide a este, porque el residuo aquí no se ve, pero hay un cero allá. Entonces esto quiere decir que este polinomio divide a este polinomio. ¿No? Lo que expliqué hace un rato. Entonces, el cálculo es muy sencillo. El polinomio característico de este divide a este por un cálculo bastante sencillo. ¿Sí estuvo fácil? Jóvenes silenciosos. Todo bien, profesor. ¿Todo bien? Sí, Sí. está claro. Ok. Vamos a ver ejemplos de donde pasa esto. Pero este es un tema muy importante, pero muy fácil de probar. Es recordar cómo se calcula un polinomio característico, recordando cómo se calcula la matriz asociada a un operador lineal cuando tienes un subespacio de invariante. La base es muy peculiar, ¿no? Entonces, esto acá ya está probado. Vamos a ver algunos ejemplos más de espacios T invariantes que son útiles. O sea, ahorita he visto ejemplos sencillitos de un operador lineal cualquiera. El subespacio 0 está invariante, el núcleo está invariante, la imagen está invariante y los subespacios propios también son invariantes. Esos son mis ejemplos, excepto uno que hice muy peculiar aquí de R2, ¿verdad? Pero vamos a ver familias de ejemplos más. Voy a hacer familias de subespacios T invariantes. Voy a ver una familia de subespacios para tener muchos subespacios T invariantes. Entonces, esta familia va a ser muy importante porque va a ser muchos espacios T invariantes que son muy fáciles de manejar. Entonces, comienza toda la historia con, voy a poner acá, sea T, de en B, cualquier operador. Cualquier operador lineal, ¿verdad? Ves cualquier espacio vectorial. ¿Verdad? Entonces, para construir estos subespacios T invariantes, ¿verdad? Voy a tomar un vector de B. Fija cualquier vector. Cualquier vector B en B. ¿No? Vamos a ver que este vector que voy a fijar debe de ser no cero, pero en principio no lo sé. Tomo cualquier vector. ¿De acuerdo? Y entonces dice, calcula T en este vector. Yo tengo el vector B, ¿sí?
Yo tengo mi vector B y calculo, voy a ponerlo acá, T de B. ¿Sí? T de B es otro vector en B, ¿no? Entonces, estos son vectores. Tengo el vector B y ya tengo dos, T de B. A este vector, vuelvan a calcular T. Entonces, si le vuelvo a calcular T a T de B, me da otro vector de B. Pero T calculado en T lo voy a escribir como T cuadrada. Entonces, T cuadrada para mí quiere decir T compuesto con T. O sea, T cuadrada quiere decir T compuesto con T. Entonces yo voy a calcular T cuadrada de B, va a querer decir T calculado en T de B. O sea, es composición. T cuadrada de B quiere decir esto. Entonces, T cuadrada quiere decir T compuesto con T. Entonces, T cuadrada calculada en B es esta composición calculada en B, es esto. Pero esto sigue viviendo en B, ¿no? Entonces, aquí voy a poner T cuadrada de B. T cuadrada de B quiere decir esto. Ahora, si ya definí T cuadrada, voy a definir T cúbica. T cúbica quiere decir T compuesto con T, ¿no? 3 veces. Entonces, voy a calcular T cúbica de B. T cúbica de B va a ser T de T de T de B, y cierro mis paréntesis, ¿no? O sea, es T calculado en B 3 veces, ¿no? O sea, el operador sigue yendo de T en B, yo lo puedo calcular las veces que yo quiera, entonces aquí tengo T cúbica de B. Y así me voy calculando, ¿no? Entonces, en general, yo puedo calcular, cuando yo ponga T a la, digamos, cualquier exponente, T a la L, T a la L quiere decir T compuesto con T, compuesto con T, compuesto con T, L veces, ¿no? Entonces, aquí puedo hacer, voy a calcularlo las veces que yo quiera, ¿sí? Etcétera. Entonces, lo voy calculando. Todos estos vectores viven en B, ¿no? Entonces, comienzo con cualquier vector B y voy a, claro, primero comienzo con B, y luego T de B, y luego T cuadrada de B, y luego T cúbica, T cuarta, quinta, así me voy todos los que pueda calcular. El espacio B no tiene por qué tener dimensión finita, es un espacio arbitrario. ¿Verdad? Entonces hice estos cálculos acá, lo único que recordé es que quiere decir T cuadrada, aquí sí T compuesto con T cúbica, es T compuesto 3 veces, etcétera, ¿no? Entonces tengo calculado, estos son vectores. Entonces estos son vectores de B. ¿Hasta ya voy claro con todos, jóvenes? ¿Sí? A veces, nomás por fijar ideas, a ver, yo comencé con el operador T, aquí nomás para fijar ideas, yo comencé con T de B. Entonces dice, T a la 1 por definición es T. T cuadrada es T compuesto con T. T cúbica es T compuesto con T 3 veces, etc. Y entonces dice la gente, ¿y por qué no defines T a la 0? ¿Qué pasa con T a la 0? Bueno, por definición, T a la 0 es la identidad que va de B en B. Esto es por definición. Entonces tengo potencias de T comenzando con la 0. T a la 0 la defino como la identidad. T a la 1 es T. T cuadrada es T compuesta con T. T cúbica es 3 veces. T cuarta 4 veces, etc. Entonces, a veces agrego esta. Entonces, T a la 0 de B es B, ¿no? Porque es la identidad. Entonces, esta que está acá es T a la 0 de B. Entonces, este fulano, si quieren lo pueden poner como T a la 0 de B, pero es una exageración porque es B, ¿no? Entonces, comienzas con cualquier vector, ¿sí? Fijas cualquier vector y tienes estos. Vean, tomas estos, ¿de acuerdo? Entonces, estos están contenidos acá y tomas el subespacio que generan. El subespacio que generan, ¿sí? Entonces, y considera el subespacio que generan. El subespacio de B generado por estos vectores. La palabra es generado. Yo tengo el subespacio de B que van a generar estos vectores. ¿Qué quiere decir subespacio generado? Que los elementos del subespacio son combinación lineal de algunos de estos vectores de estos, ¿verdad? Sus elementos
por definición, son combinación lineal. Voy a llamar esto asterisco. Voy a llamarle C, este conjunto, C, este conjunto. C es este conjunto. Sus elementos son combinaciones lineales de algunos, un número finito. Algunos quiere decir un número finito. Algunos de los vectores de C. Entonces, cuando digo espacio generado, quiere decir, tomo combinaciones lineales de estos vectores, pero cada vez que tomo una combinación lineal, yo escojo cualquiera de estos, pero no más un número finito. No puedo escoger todos, porque aquí cuando digo etcétera, puede haber un número infinito. O sea, este de cuarta, quinta, se sigue hasta el infinito. Entonces aquí puede haber un número infinito de vectores, pero en álgebra no tenemos una suma de un número infinito de vectores. Siempre tenemos sumas finitas, que se llaman combinaciones lineales. Entonces, tomo combinaciones lineales de estos vectores con algún coeficiente que es un escalar del campo, y esto es el subespacio generado. Todo el mundo se acuerda de lo que es el subespacio generado, ¿verdad? ¿Sí está claro? Hay dos formas de ver el subespacio generado, jóvenes. Estoy preguntando, ¿se acuerdan todos? ¿Todos por allá? Sí, profesor, todo bien. Elio, ¿te acuerdas qué quiere decir subespacio generado? Que podemos tomar un número de vectores independientes ahora sí que desde del espacio, y podemos generar. ¿Qué quieres decir, Elio? Yo tengo C. C es un subconjunto de B, ¿no? Aquí en este ejemplo que tengo, C son todos estos vectores. Es un subconjunto, no es subespacio. O sea, son algunos vectores acá, puede haber un número infinito. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir el subespacio generado por C? ¿Qué quiere decir subespacio generado por C? Hay varias formas de verlo, quiero ver cuál se acuerdan. ¿Sale? ¿Te acuerdas, Elio? Que podemos tomar una afinidad de vectores dentro del subconjunto C para formar el espacio, ¿no? ¿Cómo es? W, vamos a llamarle W al subespacio. ¿Quién lo forma? Me acabas de decir. ¿Quién es W? Bueno, yo lo tengo entendido que W es el generado, entre paréntesis, por los vectores. Podemos ponerle como C1, C2, C3, que pertenecen al subconjunto C, ¿no? Ajá, pero ¿qué quiere decir generado? Es la pregunta. Es el conjunto de combinaciones lineales de los elementos de C, ¿no, profesor? Combinaciones lineales finitas de elementos de C. ¿Está bien, Eliu? Combinaciones lineales finitas de elementos de C. ¿Sí estás de acuerdo? Sí, profesor. ¿Todos claros con eso? Ernesto, Barenas, otra forma de definir W, ¿cuál sería? Esa es una forma que me recordó Elio ahorita. Ahora, Ernesto, hay otra forma de definir W. Pues W va a ser un subespacio de B. Como estos vectores viven en B, las combinaciones lineales viven en B. Entonces, tú tomas combinaciones lineales de elementos de C, ese es el subespacio generado, esa es una forma de verlo. ¿Hay otra forma de verlo, Ernesto, te acuerdas? No lo recuerdo. ¿No? Gustavo Mejía. Aquí estoy, profesor. No lo tengo en mente ahorita. La intersección de todos los subespacios de B que contienen a C, ¿se acuerdan de eso? Sí, profesor. Jair, ¿te acuerdas de eso? Jair Medina.
Jorge García. Jair y Jorge, le estoy hablando. ¿Se acuerdan de esa forma que estoy diciendo? Jair, Jorge, Kevin Durán. ¿Ustedes quién? Kevin, no se acuerda. ¿Y Jorge? Ahorita me dices, Jorge, que estamos hablando. Me falta Jair, ¿verdad? Jorge no se acuerda. Ernesto no se acuerda. Jorge. ¿Alguien? Lisette, ¿te acuerdas? No, porque no lo recuerdo muy bien. Ok. A ver, voy a poner acá. O sea, sí llevaron lineal 1. Y estas cosas, combinaciones lineales, las vieron en lineal 1 todos. Entonces, de esto sí se acuerdan. Pero también vieron intersección de subespacios. Intersección de todos los subespacios de B que contienen AC. O sea, no todos los subespacios, sino aquellos que contienen AC. ¿Vieron esto que puse acá, jóvenes, en lineal 1? ¿Vieron intersección de subespacios? Quiero preguntar. Okay. Voy a regresar. Adriana. Adriana García. Adriana, Ernesto, Gustavo, Jair y Jorge, ¿vieron intersección de subespacios? Sí, profesor. ¿Me está hablando? Gustavo Fejea. ¿Y no viste, Gustavo, que la intersección de los subespacios que contienen AC es el subespacio generado por C? Sí, me parece que sí. Sí. Ok. A ver, Ernesto, Jair Medina, no me has contestado nada. Jair, ¿sí me escuchas? Ok, jóvenes, me tienen que ayudar. Los estoy preguntando uno por uno, pero sí me gustaría que me contestaran. Voy a hacer último intento. Adriana García, ¿vieron esto? Ok, Adriana. Jair Medina, ¿viste esto? No muy bien, profesor. Sí llevaste lineal 1 y sí viste combinaciones lineales e intersección de subespacios. Ah, sí, eso sí. Perdón, me confundí sobre producto, sobre otra cosa, perdón. Entonces, sí viste que el subespacio generado es la intersección de todos los subespacios que contienen AC. ¿Sí? Entonces, W es el subespacio de B más chico que contiene AC. ¿Sí lo vieron? Subespacio de B más chico que contiene AC. Porque es intersección, ¿no? La intersección siempre es más chico. Intersección de subespacios es un subespacio. Jóvenes, yo hice un repaso ahorita. Sí me gustaría que me contestaran porque el esfuerzo de trabajar en línea también necesito la participación de ustedes. Y por ejemplo, me cuesta trabajo que Jair me conteste, que Adriana o que Lisette, por ejemplo, no me ha contestado. Lisette, ¿vieron estas cosas en lineal 1? Sí, profesor. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, cuando digo subespacio generado, todo el mundo debe de saber que o lo estoy viendo así, o lo estoy viendo así, o lo estoy viendo así. O sea, son tres formas de verlo, es lo mismo. Entonces, yo tengo estos elementos, ¿verdad? Estos vectores que pueden ser un número finito o infinito, no lo sé.
y considero el subespacio que genera. O sea, tomo todos los subespacios de B que contienen a estos. B es uno de ellos. Y voy intersectando hasta que llegue al más chico, que contiene a estos. Pero esto es igual a esto. Esto lo prueban en lineal 1. Estas igualdades se prueban en lineal 1. ¿No? Entonces, cuando tomo el subespacio generado, me da esto, me lo puedo ver de esta manera o de esta manera. Esta es una manera práctica de verlo, pero esta es una manera teórica de verlo. ¿Verdad? Entonces, lo quito acá. Entonces, regreso. Y voy a dar un ejemplo. Tengo cualquier operador lineal y me das cualquier vector. Entonces, observen primero. La primera observación es que si el vector inicial es 0, el vector inicial es el vector 0, entonces, ¿quién es C? ¿Quién es este conjunto C? C nada más consta de B, que es el vector 0, ¿y cuánto es T de B? T de 0 es 0, ¿verdad? T cuadrada de 0 sigue siendo 0, todos son 0, T a la L de B es 0, ¿no? De 0 es 0, o sea, todos estos son 0. Entonces, ¿quién es C? Entonces, C nada más consta del 0. Todos estos se vuelven 0, porque T es lineal. Un operador lineal manda 0 en 0. Entonces, si comienzo con 0, todos los demás son 0. Entonces, si comienzo con 0, C es 0. Y el subespacio que genera es 0. El subespacio que genera es el subespacio 0. Si comienzo con 0, no gano nada. El subespacio que genera, el subespacio que consta del 0. Entonces, por eso, en estos ejemplos que voy a dar, que es una familia de ejemplos, voy a suponer que P es distinto de 0. Entonces, B es distinto de 0. El subespacio generado, el subespacio de B, está generado por este conjunto C. O sea, el conjunto C lo forman el vector B, TB, T2 de B, T3 de B, etcétera, etcétera, etcétera. Puede haber un número infinito acá. Este no es 0, comienzo con no es 0. Y el subespacio que genera este conjunto, que acabo de acordar, se llama el subespacio T cíclico. Esta es la palabra nueva. Generado por. Entonces, el subespacio T, o sea, tomo este conjunto, el subespacio que genera, cuando tomo este vector que no es 0, tomo este vector no 0, el subespacio que genera generado por B, así se llama, T cíclico generado por B. Y la notación que voy a usar es C por cíclico, T porque comienzo con el operador T, y B porque comienzo con el vector B. Entonces, aquí el subespacio T cíclico es CTB. CTB es el subespacio generado por C. Yo tengo estos conjuntos, estos los uso como generadores, me dan un subespacio de B, entonces es un subespacio de B generado por esto, y se llama el subespacio T cíclico generado por B. C por cíclico, T porque es el operador T, y B porque es el vector con el que inicia. Si B es 0, este subespacio es 0, como acabo de decir, ¿verdad? Entonces, este es un subespacio muy raro, es un subespacio muy raro, estos son sus generadores, este es un subespacio de B. Entonces, esto está contenido en B. Y entonces, la observación número 2 es que este CTB, que es un subespacio contenido en B, está invariante. Entonces, este es un ejemplo de subespacios T invariantes. Los subespacios T cíclicos son T invariantes. Estos subespacios pueden decir, estos generadores son como que tienen un cierto orden. Entonces vamos a ver que el orden que tienen es muy importante, pero este es un ejemplo de un subespacio T invariante. Y déjenme demostrar esta observación, ¿no?
Déjenme demostrar esta observación. La demostración es muy sencilla. ¿Verdad? Vamos a demostrar que esto está invariante. Dame un vector aquí adentro. ¿Sí? O sea, dame cualquier vector W en CTB. ¿Sí? Entonces me das cualquier vector de acá y le voy a calcular T y voy a ver que caigo aquí adentro. ¿Verdad? Me das un vector acá, le voy a calcular T y voy a ver que caigo aquí adentro. Eso quiere decir T invariante. Entonces, W es cualquier vector de acá, pero este es el subespacio generado por C. Quiere decir que el W que tomé es combinación lineal de algunos vectores de este. Entonces, por definición, W es combinación lineal de algunos, de un número finito, vectores de C, ¿no? Entonces, si es combinación lineal, W lo voy a escribir, voy a tomar una combinación lineal, pero no sé cuál aparezca. Va a aparecer un AI, TI a la B, más va a aparecer un AK, TK a la B. O sea, no sé cuáles aparecen, es combinación lineal de algunos. ¿De acuerdo? Todos los vectores de acá son TI a la algo, TJ a la algo, etc. Entonces, combinación lineal de algunos vectores de estos. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, combinación lineal, le pongo a los vectores que aparecen, los escalares, dividen en el campo. ¿Verdad? Entonces, W es combinación lineal de algunos vectores de estos, ¿no? ¿Sí? Y aquí, ¿verdad? Aquí J a la B son vectores de C, ¿no? O sea, estos que están acá son vectores de C, ¿no? Entonces, W es combinación lineal de algunos vectores de estos. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, combinación lineal de algunos vectores de C. Entonces, es todo lo que sé, que W es combinación lineal de estos. Y quiero probar que esto es T invariante. Entonces, el W que tomé cualquiera, este W que tomé, le debo calcular T y ver que caigo aquí mismo. Entonces, calculamos, ¿verdad? Calculamos T de W. Y T de W, al hacer el cálculo, va a ser T de esto. Va a ser AI TI de B, más AK, TK de B. ¿No? Entonces voy a hacer cálculo con estas combinaciones, ¿verdad? Pero ¿esto qué queda? T es lineal. Esta suma se abre y saco a los escalares. Entonces queda AI T de T y B. Más. Aquí saco este es A sub K. Saco el A sub K y me queda T de T a la K B. ¿No? Entonces, aquí estoy calculando esto. Pero entonces, esto que es igual. Esto es AI y T de esto es T a la I más 1, ¿verdad? Porque al calcular T es cuando defino el siguiente, ¿verdad? Más, acá, y aquí queda T a la K más 1 de B. Entonces, ¿qué es lo que me quedó? Me quedó esta combinación lineal, pero ahora los vectores que tomé no son los T a la J, sino T a la J más 1. Entonces, este vector, ¿dónde vive? Vive en CTB. Ahora es combinación lineal, no de estos vectores que tengo acá, sino cuando les puse 1. Pero cuando les puse 1, no los moví más aquí, un poquito más lejos, ¿no? O sea, este que estaba TI por acá, ahora es TI más 1, ahora está acá. El TK que estaba de este lado, ahora es el TK más 1, es el siguiente. Entonces, yo nada más cambié los vectores de la combinación lineal por estos nuevos vectores. Entonces, T de W es combinación lineal de otros vectores de C, pero sigue estando en CTB. Entonces, ya demostré que este subespacio es T invariante. ¿Sí les pareció a todos? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, ya probamos que CTB es una familia. O sea, los subespacios T cíclicos son subespacios T invariantes. Eso es lo que he hecho hasta ahorita con este ejemplo. Entonces, tengo un operador lineal. Los subespacios T cíclicos son T invariantes. Entonces, pero los subespacios T cíclicos los pude definir con cualquier espacio vectorial, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. 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 Vamos
un ejemplo rápido de un subespacio T cíclico. Vamos a agarrar el ejemplo de hace un rato, si ustedes me acuerdan. El ejemplo que tenía, voy a tomar T de R2 en R2, y este T va a estar dado T de XY, era 2X, Y, ¿no? 2X, Y. Este era mi operador lineal. Y voy a tomar un vector cualquiera. O sea, ¿ven? El vector que voy a tomar va a ser el 1,1. ¿Sí? Es el vector 1,1 en R2. ¿Sí? Entonces, tomo cualquier vector en R2, que no sea 0, porque si es 0, el espacio cíclico es 0. Entonces, la cuestión es quién es ZB contenido en R2. ¿Quién es este subespacio cíclico generado por este vector B? Entonces, dice, para ver esto, sus generadores, hay que ver quiénes son sus generadores. Sus generadores son, ¿verdad? Voy a ponerle C, va a ser B, TB, T cuadrada de B, etcétera, etcétera, ¿no? Sus generadores son de esta forma, ¿no? Para que se acuerden, los escribo acá. Entonces, que en este caso, en este ejemplo, B es 1, 1. Entonces tengo que calcular T de B. T de B va a ser T de 1, 1, y T de 1, 1 es 2,1. Entonces, y luego me da la es común. Y luego voy a calcular T2 de B, va a ser T de T1, 1, va a ser T de 2, 1, y esto es 4,1, ¿no? 4,1, porque es 2 por el inicial, 4,1. Entonces, si ya se fijaron, vamos a ver, voy a ponerlos otra vez acá. Yo tengo que C, en mi ejemplo, va a ser B es el 1, 1. T de B es 2,1. T2 de B es 4,1. ¿Alguien me dice así adivinando quién cree que sea T3 de B si lo calcula? ¿Jóvenes? Profesor, disculpe, ¿puede bajar un poco su cámara, por favor? Gracias. Entonces, ¿alguien ve quién es este? O sea, yo estoy calculando acá. Yo comencé con este B, calculo T de B, T2 de B, me falta calcular T3 de B, pero ¿alguien lo ve? O sea, B es este, T de B es el que está abajo, y T2 de B es T de este, y T3 de B es T de este, que va a ser 8,1, ¿sí lo ven? ¿Sí? Y ya puedo calcular los otros, ¿sí? Entonces, yo ya sé quién es C. C es el 1, 1. TB es 2, 1. T2 de B es 4, 1. T es 8, 1. ¿Quiénes son estos vectores? O sea, esto aquí, dibujándolos en R2, vamos a dibujarlos a ver si visualizan quién va a ser CT de B. ¿Sí? Si ustedes se fijan, voy a pintar aquí a R2. Puntos suspensivos, voy a pintar aquí a R2. Entonces, T de B, a ver si lo puedo pintar con rojo. Déjame poner un marcador en rojo. Sí. Aquí está. Es el 1, 1. Entonces, aquí está el 1, 1. ¿No? Este es B. ¿No? El siguiente es 2,1. Si este es 1, el siguiente es 2, está acá. ¿No? Este es T de B. 2,1. T2 de B, este es 2, 3, 4. $4,1. Va a estar acá. ¿Sí? Este es 4,1. Este es 2,1. Este es 2,1. Este es 4,1. 8,1 se está bajando más. O sea, cuando estoy haciendo estos generadores, comencé con este y me voy yendo para abajo, para abajo, para abajo. Van bajando acá, ¿no?
8,1, luego va a ser 16,1, luego va a ser 32,1, o sea, se van bajando para acá. Sí, esos son los generadores. ¿Sí están de acuerdo? Son los puros generadores. ¿Todo el mundo los visualiza, jóvenes? ¿Todo el mundo visualiza los generadores en este ejemplo? Entonces, Sí, ¿quién profesor. es el subespacio T-cíclico? Estos son sus generadores, ahí los pinté. ¿Quién es el espacio T-cíclico? Ahí están los generadores ahí. Entonces, ¿quién es este subespacio T-cíclico? Debe ser un subespacio de R2. Como contiene a B y no es cero, entonces el subespacio no puede ser el subespacio cero. Ahora, los subespacios de R2 son muy fáciles. O son el subespacio 0, o tienen dimensión 1, o tienen dimensión 2. Los que tienen dimensión 1 son rectas por el origen. O sea, este subespacio será una recta, jóvenes. O sea, contiene este vector, contiene este vector, contiene este vector. ¿Será una recta? Entonces, primero, de esta conclusión yo veo que, primero, CTB no es el vector, no es el subespacio 0, porque contiene a B, y tampoco es, o sea, no es una recta. No es una recta por el origen, ¿no? Las rectas deben ser por el origen para que sean subespacio. No es una recta porque este vector no está en la misma recta que esta. Los vectores de esta recta son todos de la forma XX y este está fuera. Entonces, ¿quién es CTB, jóvenes? ¿Alguien me dice? ¿Alguien me dice quién es CTB? O sea, no es el 0, no es una recta, entonces, ¿qué le queda hacer? Un plano. Es todo R2. Es todo R2, ¿no? O sea, no es el 0, no es una recta, es todo R2. Y además se puede ver fácil porque este vector y este vector son linealmente independientes. Este y este ya eran linealmente independientes. Cuando lo fui agregando ya es nomás porque aparecieron allá. Pero realmente este espacio tiene como base a B y a T de B. Entonces, este espacio tiene como base a B y al primero, ¿no? O sea, de esta base que yo tenía, este espacio tiene esta base. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas, jóvenes? Todo bien, profesor. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo acá. Les voy a hacer ejemplos chicos de R2, voy a hacer uno en R3. Voy a tomar un ejemplo de R3 en R3 y ustedes me van a decir si ven el ejemplo. Vamos a poner quién es T de X, Y y Z. Ahora son tres, los vectores tienen tres cosas. Vamos a ponerle acá uno fácil. 4X, voy a poner uno que esté en el libro, lo copié acá. Es X más Z, coma X menos Y. Recuerden que cuando hay un vector de una transformación lineal de cualquier R algo a R algo, deben ser ecuaciones lineales homogéneas. Entonces 4X es una, X más Z es lineal homogénea, X menos Y es lineal homogénea. Entonces ahí está esta transformación lineal. Entonces esta es lineal. Entonces primero es lineal, se los dejo a ustedes con. Es lineal. Segundo, voy a tomar algún vector cualquiera. ¿Sí? Voy a tomar B al vector 0, 0, 1. ¿Sí? 0, 0, 1, ¿lo visualizan todos? ¿Sí? ¿Todos visualizan este vector en R3? Si lo dibujo, vamos a hacer cuentas, ¿verdad? Entonces vamos a dibujarlo acá. Voy a dibujar R3. Aquí está R3, si me lo permiten. Entonces, el 0, 0, 1 está acá. Este es el vector B. Es el vector unitario canónico en el eje Z. ¿Bueno? 0 en X, 0 en Y, 1 en Z. Pues el eje Z, el eje X, el eje Y. Entonces, el 0, 0, 1 es un vector no cero. Lo tomé canónico para que las cuentas me salgan rápidas. ¿Verdad? Entonces, vamos a calcular quién es el subespacio
T cíclico generado por B contenido en R3. Para comenzar, este vector no es 0 y vive acá, este no va a ser 0. Entonces, primero, ¿verdad? El vector distinto de 0B, que es 0, 0, 1, vive en CTB. Eso me está diciendo que CTB no es el subespacio 0, es más grande, ¿no? Recuerden cómo razoné acá. Pues voy a tratar de repetir mi razonamiento, pero estoy en R3. En R3, los subespacios son el subespacio 0, que es el origen, el subespacio 0, puede haber el subespacio 0 que tiene dimensión 0 y R3 tiene dimensión 3. Entonces, puede haber subespacios de dimensión 1 que son rectas por el origen o subespacios de dimensión 2 que son planos por el origen. Son planos por el origen. Los planos tienen dimensión 2. Entonces, dentro de R3 está el subespacio 0 y este no lo es. Entonces, el chance que le queda a CTB es, puede ser una recta por el origen, puede ser un plano por el origen o puede ser todo R3. Es todo lo que le queda. ¿Sí ven cómo estoy razonando así, no? Entonces, los generadores, yo tengo que ver los generadores de CTB. Vamos a ver cómo se calculan. Los generadores de CTB son T0 de B, que es B, que es el 0, 0, 1. El B ya me lo diste, ¿no? Esto me lo tienes dado. El siguiente es T de B. T1 de B, que es T del 0, 0, 1, y T de 0, 0, 1, 4 por 0, es 0, X más Z, que es 1, y X menos Y, que es 0. Es el 0, 1, 0. Yo lo calculé. Ahora el siguiente es T2 de B. T2 de B es T de es T de 0, 1, 0. Vamos a calcular. Recuerden que estoy usando esta forma. 4X es 0. X más Z acá. La X y la Z son estos, entonces me queda 0. X menos Y me queda el menos 1. ¿Sí están de acuerdo? 0, 0, menos 1. ¿Sí? Ya calculé quién es T2. Este es T0, T1, T2. ¿Sí? Voy a usar la notación, ¿verdad? B es el vector canónico E3. Este es el canónico E2. Este es menos E3. ¿Están de acuerdo? E1 es el 1, 0, 0. E2 es el 0, 1, 0. Y E3, 0, 0, 1. Entonces este es E3, este es menos E3, este es E2. Vamos a calcular T3 de B. T3 de B es T de este. 0, 0, menos 1. Entonces va a ser 4 de este es 0. X más Z es menos 1. Y luego X menos Y que es 0. Entonces esto me queda aquí, es menos E2. ¿Sí lo ven todos? Voy a calcular T4 de B. T4 de B va a ser T de 0, menos 1, 0. Entonces, 4X es 0. X más Z es 0. Y luego X menos Y queda 1. Entonces vuelve a aparecer X. Entonces, voy a calcular T5, pero ustedes me dicen, ¿de veras lo tengo que calcular? Vamos a pensarlo un poquito. Aquí calculé T0, que es E3. T1, que es E2. T2, que es menos E3. Este salió con un menos, pero acá volví a comenzar. Cuando llegué a este, ¿sí? Cuando llegué a este, ya se repitió el que está arriba. Entonces, en el siguiente se va a repetir este, luego se va a repetir este, luego se va a repetir este, ¿no? Entonces, estos se van repitiendo, etc. Estos se van repitiendo, ¿sí lo ven todos? Porque ya llegué acá. Entonces, cuando quiero calcular el siguiente, va a ser E2, el siguiente menos E3, el siguiente menos E2. Entonces, ya no sigo calculando porque me doy cuenta con una repetición. Apenas hay una repetición, ya todo va a salir repetido otra vez, ¿no? Estos cálculos que hice se repiten acá y luego se vuelven a repetir, se vuelven a repetir. Entonces, ¿para qué los tomo si yo nomás quiero las imágenes? Porque estos son los generadores. Entonces, los generadores de este, ¿quiénes son? Los generadores. STB, voy a borrarlo acá. Ahí está. Sus generadores
Entonces ustedes van así. Los generadores de CTB son, voy a ponerlos acá. C va a constar de B. ¿Es el qué? B, que es E3. Voy a ponerlo E3, que es el B. Y luego de E3, T de B. T de B, que es E2. Suma. Y luego va a aparecer T2 de B, que es ¿quién? Menos E3. Y luego T3 de B, que va a ser menos E2, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los generadores? Entonces, los generadores son B, B es ¿quién? E3, T de B, que es E2, ¿sí? Y aparecen estos, ¿de acuerdo? Pero si tengo a E3, menos E3 es combinación lineal de este. Entonces, estos generadores que sí aparecen, en realidad este es menos este y este es menos este. Entonces, yo me quedo con estos dos nada más. ¿De acuerdo? Porque los otros son menos estos. Entonces, este ya estaba generado por este ya está generado por este, los desecho, me quedo con estos nada más, porque estos ya están en combinación lineal. Entonces, ¿quién es CTB? Los generadores de CTB que a mí me interesan son C, bueno, yo tenía C que eran estos, ¿no? Voy a ponerlos acá. Son E3, E2, menos E3, menos E2. Y basta tomar, digamos, C', que va a ser E3, E2, ¿no? Porque estos ya están contemplados como combinación lineal. Entonces, CTB, entonces, ya con esto, CTB es el subespacio de R3. Pero estos, si ustedes los ven, estos son linealmente independientes, ¿verdad? Porque este es el vector 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces, es el subespacio de B con base C'. Pero el subespacio que tiene base C', ¿cuál es? Voy a dibujarlo. ¿El plano YZ? Aquí está R3, ¿verdad? Entonces, el subespacio que estoy pensando es E3, es este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z, este es E3 y este es E2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las combinaciones lineales de estos dos, ¿qué me dan? ¿Alguien me lo vio ahorita? Sí, el plano YZ. El plano YZ. O sea, es este plano que aparece acá. ¿Sí? Es este plano, el plano YZ, el que es el plano del pizarrón. ¿De acuerdo? Porque el eje X se viene hacia afuera. ¿Sí? Entonces, estos dos ejemplos que he visto me dicen, ok, yo puedo visualizarlos porque RN, yo estoy muy acostumbrado a RN lo visualizo fácilmente. Entonces, estos subespacios cíclicos, dicen, pueden tener un número infinito de generadores, pero cuando el espacio B tiene dimensión finita, no puede haber un número infinito de generadores, tiene que haber repeticiones, y esto es lo que noté acá. O sea, esas repeticiones, desde donde viene el nombre cíclico, son cosas que dan y se repiten. O sea, un ciclo es algo que repite cosas. Un ciclo es algo que repite. Entonces, cuando hablo de subespacios cíclicos, hay repeticiones. Y esas repeticiones es porque mi espacio tiene dimensión finita. Y lo bonito de las repeticiones es que en este ejemplo, este eran B, este eran TB, estos fueron base. Y los otros ya no son base. Entonces, lo que voy a probar es un teorema que me dice, si tengo un operador lineal en un espacio de dimensión finita, cuando tomas los generadores del espacio cíclica, te vas a parar hasta que llegues a un numerito que voy a explicar cuál es, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí lo ven todos en los dos ejemplos? Entonces, déjenme poner el teorema que quiero probar. El teorema que quiero probar es muy sencillo. Si yo tengo T de P en B, este es un operador lineal, y supongo que la dimensión de B es n finita, o sea, tengo un espacio de dimensión n,
y me das un espacio, me das un vector, ¿sí? Y me das un vector distinto de 0 en B, entonces el subespacio de cíclico CTB, el subespacio de cíclico generado por B, ¿sí? O sea, entonces, el subespacio de cíclico este tiene dimensión menor que n, el subespacio CTB 1. Voy a poner acá, para el subespacio CTB 1 tiene dimensión, vamos a llamarle su dimensión R, pero R tiene que ser menor o igual que N, porque es subespacio de acá. Aquí esto no tengo que probarlo, esto es porque es subespacio, ¿no? Porque es subespacio, su dimensión tiene R, ¿verdad? Entonces voy a ponerlo acá. Para el subespacio B, si su dimensión es R naturalmente menor que N, entonces una base de CTB, o sea, si su dimensión es R, su base va a tener R elementos, ¿verdad? Su base, una base de CTB es, voy a ponerle B, va a ser B, TB, T, el anterior R-1. O sea, va a ir en orden, si se dan cuenta, voy en orden de B hasta 1 antes que la dimensión. Hasta 1 antes que la dimensión. ¿De acuerdo? Después les voy a decir quién es R específicamente, pero bueno, aquí me dice, yo tengo, déjenme decirles por acá. O sea, yo por definición, ¿qué sé? Por definición, CTB es el subespacio generado por C, pero C es B de B, D2 de B, etcétera, etcétera, T a la K de B, etcétera, etcétera. Aquí puede haber un número infinito. ¿De acuerdo? Entonces dice, en esta dimensión, ¿verdad? Entonces, este es distinto de 0. Con B distinto de 0, porque así lo escogí, ¿no? Escogí B distinto de 0. Entonces, B es distinto de 0. Pero B es, ¿cómo se llama? Es T0B. Entonces, lo que estoy diciendo es, este primero es distinto de 0 y de los otros no sé. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién va a ser esta dimensión? La dimensión R va a ser, escoges, este ya no es 0, te fijas en este. Si este no es 0, te vas al siguiente. Si este no es 0, te vas al siguiente. Y así te va haciendo, ¿no? Y entonces dice, comienzo con este, me voy con este, me voy con este, hasta que llegue al primero que no es 0. Entonces, B es distinto de 0, ¿no? Entonces, después de este, nos fijamos en T de B. Si T de B no es 0, nos fijamos en T2 de B, etcétera, ¿no? Entonces dice, comienzo con este que no es 0, me fijo en este. Si este no es 0, me fijo en el siguiente. Si este no es 0, me fijo en el siguiente. Entonces, hasta que lleguemos a un exponente K, ¿sí? A un TK, a un TK de B, ¿sí? Que no es 0, pero el siguiente sí lo es. O sea, yo no sé que esto pasa, pero la idea va a ser esta. Comienzo con este que no es 0, me fijo en el siguiente. Si no es 0, me fijo en el siguiente. Hasta que llegue a este. Si este no es 0, me fijo en el siguiente y va a haber un siguiente donde es 0. ¿Sí? Va a haber un siguiente donde es 0. Esto no lo sé, pero es la idea, lo tengo que probar.
O sea, yo quiero comenzando con B, fijándome en esta forma, voy a llegar a un fulano que no es 0, pero el siguiente ya es 0. Pero si el siguiente ya es 0, si este TK más 1 es 0, todos los que siguen adelante son 0, por lo tanto, todos los otros son 0. Los otros siguientes son 0, ¿no? Son 0 también. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo me voy a fijar con el primero, me voy a fijar con el segundo, voy haciendo esto hasta que yo llegue en algún lugar que es no 0, pero el siguiente es 0. ¿De acuerdo? Y lo que voy a probar es que esta K es R menos 1. Lo que voy a probar es que K es R menos 1, donde R es la dimensión de ZB. O sea que la dimensión de ZB va a ser cuando yo llegue a esta, el anterior. O sea, el anterior, o sea, este K tiene que ser R menos 1. Este K tiene que ser la dimensión que estoy buscando, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la idea, ¿no? Entonces, para demostrar el teorema, tomo el subespacio P cíclico y me voy fijando en estos fulanos hasta que pase esto y pruebo que la dimensión la voy a encontrar con esto y con el siguiente que es 0, ¿no? Esa es la idea de la demostración. Por eso es la ciclicidad, como en el ejemplo anterior. Me fui con los dos primeros y luego aparecen repeticiones, ¿no? Entonces, la demostración es un poco técnica, pero la idea es muy sencilla. Entonces, déjenme dar la demostración, que es técnica, como dije, pero sí quiero que la idea la vean todos que está acá. Entonces, un minuto para pensar en la idea, jóvenes. ¿Todo el mundo lo ve? ¿No? ¿No hay observaciones? Todo bien, profesor. ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar la demostración. Entonces, primero, hay un vector no cero, hay un generador. Como hay un generador B distinto de 0, de ZB, hay un generador distinto de 0, entonces la dimensión de ZB es mayor o igual que 1, porque al menos una base tiene un vector, la base al menos tiene a este vector distinto de 0. O sea, no puede tener dimensión 0, la dimensión es mayor o igual que 1. Entonces, la dimensión es R, es mayor o igual que 1, esa dimensión que estoy llamando R es mayor o igual que 1, entonces voy a hacer inducción sobre R. Entonces vamos a hacer inducción sobre R. Entonces voy a hacer inducción sobre R, donde R ya vi que está entre 1 y N. Entonces R está entre 1 y N, ¿no? Entonces voy a hacer inducción sobre R. ¿De acuerdo? Entonces, primero, si R es igual a 1, la base de la inducción, si R es igual a 1, entonces B es base. Entonces, B que consta del B es T0B, es base de ZB, ¿verdad? Y tiene la forma requerida. O sea, la base debe tener esta forma, ¿no? La base tiene la forma y tiene la forma requerida, ¿no? Tiene la forma requerida. Requerida porque R menos 1 va a ser 1 menos 1, que es 0. O sea, tú llegas hasta el N, hasta el R menos 1, que es 0, ¿no? Entonces, si R es igual a 1, la base de la inducción ya está. O sea, la base nada más la tiene B, que es de 0. Entonces, llegó hasta 1 antes. La base llega hasta 1 antes de la dimensión es 1, entonces nomás queda hasta acá. Entonces, ya está la base de inducción, que es muy fácil. Y ahora vamos a suponer, por hipótesis de inducción, vamos a suponer que la dimensión de R es la dimensión de ZB, es mayor que 1, y la hipótesis de inducción, y es que es válido ¿sí?
¿Sí? Estoy suponiendo esto. ¿Sí? Estoy suponiendo esto. Y la hipótesis de inducción es que es válido para dimensiones más chicas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces dice, o sea, estoy suponiendo R mayor que 1, considera entonces, ya saben cuál es la hipótesis, ¿no? Considere entonces el conjunto de generadores, voy a tomar, o sea, yo tengo R es mayor que 1, entonces voy a tomar estos fulanos, que son, no sé que sean linealmente independientes, entonces va a ser B de B, C2 de B hasta TR menos 1 de B, ¿no? Entonces, yo tomo estos, ¿verdad? Estos generadores, ¿sí? O sea, yo sé que R es mayor que 1, estos generadores, sé que son generadores de este, pero este puede tener más generadores, porque aquí los generadores son todas estas potencias calculadas en B, puede haber otras más. Tomo nada más estas. Estos son algunos de los generadores de CTB. ¿Sí? Son algunos de los generadores de CTB. No son todos, ¿verdad? Porque tienen muchos más de los generadores de CTB. De hecho, algunos pueden ser 0, no lo sé. O sea, tomé los primeros R-1. Como R es mayor que 1, considero los primeros R-1. Pero CTB tiene todos, ¿verdad? O sea, yo no he probado esto. CTB por definición tiene estos y los que siguen como generadores. Pero tomamos estos. Estos no generan CTB, porque son algunos de los generadores. Vamos a llamarle a W el espacio generado por ellos. O sea, W, el subespacio que generan, el subespacio generado por estos fulanos, por B, de B hasta TR-1B. Este es un subespacio contenido en CTB, porque estos son algunos de los generadores. Entonces, W es un subespacio de CTB. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Voy a borrar acá porque tengo que, el razonamiento que voy a tener que buscar un ratito. Voy a hacer inducción sobre la dimensión de CTB. ¿De acuerdo? Y quiero que la base llegue hasta acá. ¿De acuerdo? Ok, voy a modificar. Entonces, R es la dimensión de CTB y voy a considerar, dice, voy a poner esto que está acá, lo voy a poner acá para que o sea, lo voy a borrar, lo voy a poner aquí arriba, modificando. Dice, voy a decir, sea K mayor o igual que 1, o sea, recuerden que B es distinto de 0. Pues B es distinto de 0. Entonces voy a tomar K mayor o igual que 1, el mayor entero. Es como K mayor, el mayor entero, mayor es la palabra acá, tal que B de B, C2 de B, esto que voy a quitar, lo voy a modificar un poquito, lo voy a borrar, hasta TK-1 de B, es linealmente independiente. Tomo el mayor entero, tal que ese conjunto es linealmente independiente. Entonces, tomé K, o sea, recuerden que K puede ser 1. Si K es 1, de hecho, K puede ser 0, ¿no? K puede ser 0. ¿De acuerdo? K puede ser 0. Entonces, K es mayor o igual que 0, porque K puede ser 0. O sea, este es distinto de 0. Entonces, tomo el mayor entero tal que estos son linealmente independientes. Y entonces, esto que está acá, en lugar de R, le voy a poner K, porque no sé que sea R. Voy a probar que K es igual a R, ¿no? Lo que tengo que probar es que K es igual a R, pero no lo sé. Entonces, voy a probar que este K es igual a R. ¿De acuerdo? Estas linealmente independientes y sea W
el subespacio de CTB, lo que dice acá, el subespacio de CTB generado por estos fulanios. Generado por B, TTB, hasta TK menos 1B. Entonces, W está contenido en CTB y este está contenido en B, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, este tiene dimensión N, este tiene dimensión R que le puse, y W ¿qué dimensión tiene? Pues ¿cuánto tiene dimensión K? ¿No? Porque tiene 1, aquí el 0, más 1, más 2, más K menos 1, de aquí para acá hay K menos 1, más este, son linealmente independientes. Si son linealmente independientes, forman una base de W. Entonces estos generan y son linealmente independientes. Esta es una base de esto que está acá, así como lo dije, W está generado por ellos y son linealmente independientes, entonces es una base de W. Pero yo no sé que W sea igual a esto. Lo que voy a probar es que estos dos son iguales. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, primero, este es mi razonamiento. Recuerden, este tiene dimensión R, dimensión N, este fulano es el mayor entero, tal que estos linealmente independientes. Por definición de K, o sea, ¿cuál es la forma en que se escogió K? Por la forma en que se escogió K, ¿sí? Por la forma en que se escogió K, este K es el mayor entero que cuando me voy en orden, estos son linealmente independientes. Entonces, ¿qué pasa? Yo tomo esto, TB, T2 de B, puntos suspensivos, llego acá. Entonces, por definición de K, este K es el mayor entero tal que estos son linealmente independientes, ¿no? ¿Qué pasa si me voy con el siguiente? Estos son linealmente independientes y me voy con el siguiente. Pues por definición de K, este es el mayor, que estos son linealmente independientes, entonces cuando agrego estos ya son linealmente dependientes. Entonces estos son linealmente dependientes, ¿no? Son linealmente dependientes. Porque si no ya tendría un entero mayor. ¿De acuerdo? K de aquí hasta el K-1 son linealmente independientes, pero es el mayor. Cuando me voy al siguiente, ya no puedo agregar uno más porque esos serían linealmente dependientes. Esa parte es fina del razonamiento, pero es fácil para todos. ¿Sí? Estos son linealmente dependientes. Entonces, ¿qué quiere decir? Por lo tanto, existe una combinación lineal de ellos no trivial, con algún coeficiente distinto de 0. Entonces, la combinación lineal la voy a escribir. Va a ser A0B más A1TB más A2T2B, puntos suspensivos, más AK-1 TK-1 de B más AK de la K de B, y esta combinación lineal me da el vector 0. Entonces, esta combinación lineal me da el vector 0 porque son linealmente dependientes y algún coeficiente es distinto de 0. ¿De acuerdo? Entonces, algunos coeficientes pueden ser 0, pero no sé cuál de ellos, algún AI es distinto de 0, es lo que sé. Algún AI es distinto de 0. Entonces, yo quiero argumentar que el que es distinto de 0 es este. Pero no lo sé. Ahorita lo voy a argumentar. Entonces, vamos a ver. Hay una combinación lineal de estos con algunos distintos de 0. ¿Qué pasa si AK es distinto de 0? Yo quiero argumentar que este AI es AK, ¿no? Voy a probar que AI es AK es distinto de 0. ¿Qué pasa si sucediera que AK es 0? Si AK es 0, entonces este no aparece. ¿Sí?
esta combinación lineal tiene estos vectores nada más. ¿Sí? La combinación lineal va hasta acá menos 1. Si acá es 0, la combinación lineal anterior es de B de B hasta T K menos 1 de B con algún I indistinto de 0 con indistinto de K, ¿no? Porque este es 0. Si acá es 0, el I que es distinto de 0 es de los anteriores. Si este es 0, la combinación lineal para hasta acá y alguno de estos es distinto de 0. Pero eso contradice que son linealmente independientes. Contradicción con ser linealmente independientes, porque de acá para acá, o sea, de acá para acá los vectores eran linealmente independientes. Entonces, si acá es 0, la combinación lineal se corta hasta acá y algún I es distinta de 0, contradicción. Entonces, esa contradicción me dice que esto que estoy suponiendo no debe de pasar. Entonces, la contradicción me dice, bueno, esto lo dejo hasta acá. Sí, este tiene dimensión K, este tiene dimensión R, este es. Entonces, por lo tanto, sigo razonando por acá, por lo tanto, acá es distinta de 0. ¿Sí? Es todo lo que sé. Que acá es distinto de 0. ¿Todo el mundo me siguió hasta allá, jóvenes? Pero si acá es distinto de 0, despejamos a TK de B. Y se despeja. ¿Qué me queda? Despejo TK de B. ¿Sí? Y paso todos estos al otro lado. Me queda menos A0 entre AK, porque es distinta de 0, por B, menos A1 entre AK por T de B, menos AK menos 1 entre AK por TK menos 1 de B. Entonces, TK de B es combinación lineal de B, TK menos 1 de B. Entonces, TK vive en W porque TK está generado por estos. Entonces, TK de B vive en W. Entonces, ¿qué es lo que ya demostré? Porque voy a tener que parar ahorita y lo termino mañana. Lo que ya demostré es que si tomo K, el mayor entero donde estos linealmente independientes, el siguiente vector de aquí de la lista de generadores de CTB, el siguiente pertenece al subespacio que generan estos, pertenece a W. Pero si el siguiente pertenece, yo digo que por inducción los demás pertenecen también. Los demás, todos los generadores que siguen acá, pertenecen al subespacio este. Pero este fulano tenía todos sus generadores, entonces ya demostré que todos sus generadores son combinación lineal de estos. Entonces, este fulano está contenido acá y yo tengo que W es igual a este. Entonces, K es igual a R y ya acabé. ¿No? O sea, R es, este acá es R y ya acabé la inducción. Si lo ven todos, lo voy a terminar mañana, lo voy a dejar acá, sigo mañana porque se me acabó el tiempo, les dije, esta demostración es un poquito delicada, la voy a repetir mañana, sobre todo la parte final. Jóvenes, los veo mañana. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Muy bien.